Amigas y amigos del canal, hoy es un día muy especial porque vamos a tener dos proyectos libreros literarios aquí en el canal. El primero de ellos es un libro que está en lanzamiento, una novela acerca de Sharon Tate. Bueno, ya sabrán quién es Sharon Tate, una estrella que se extinguió muy pronto y de una manera muy ruda. Pero bueno, este es un libro que escribe Miguel Cane y es una ficción sensacional donde Sharon Tate de pronto tiene el tamaño de Godzilla y aparece en Nueva York. Bueno, se llama Lilliput. Ese es el primero. El segundo es este negocio maravilloso. Miren nada más, qué bonita. Esta es la librería El Pony de Troya, que es justamente la librería de Miguel y su socio, en donde vamos a encontrar cosas vintage, cosas nuevas, libros sensacionales, una curaduría hecha por expertos y de la cual vamos a hablar durante todo este video. Vamos a entrevistar a Miguel, vamos a ver muchas de esas cosas bonitas que a ustedes les gustan en estas entrevistas acerca de el arte de escribir, cómo funciona el proceso creativo, cómo se hace una novela, cómo se gestiona una librería y bueno, tanta cosa más. Así que, sin más, quédense porque este es un video larguito, de esos que son para comer, para lavar el traste, para ir manejando y escucharlo, solo escucharlo, manejando. Y bueno, pues me va a dar mucho gusto que se queden. Así que entonces, comenzamos. En la Ciudad de México, aquí en Avenida Parque Lira, ya sea que vengas del Metro Tacubaya por la línea 7 o del Metrobús Tacubaya por la línea 2, caminas un poquitín y te vas a topar con la calle Gobernador Manuel Reyes Permen. Ahí, justamente en esa esquina, te das la vuelta y bueno, pues en esta callecita tan coqueta que además va a tener mucha vida todo el día, vas a toparte con esta maravilla, con este rinconcito librero que es El Pony de Troya. Bueno, pues un lugar que les invito, vénganse, vamos a conocerlo. Y bueno, este video lo vamos a dividir en dos partes, queridas amigas y amigos. La primera, pues mostrarles, miren, desde el rinconcito de las ofertas hasta la mesa de honor, este lugarcito maravilloso creado por dos personas sensacionales, Miguel y Jorge, que se han dado a la tarea, bueno, pues de hacer una selección de piezas editoriales de primera clase, desde libros de arte, libros de ediciones especiales, bueno, tenemos historia, tenemos de todo un poquitín. Dan por ahí un periquito, tenemos libros sobre cine, libros vintage muy interesantes de estos empastados en madera, Marilyn Monroe, del cine, y bueno, pues aquí a la derecha ven ustedes estos Maupassant con todos sus cuentos o esta Divina Comedia de Dante edición especial, en donde, bueno, pues el ambiente que se respira en esta librería, primero que nada es de limpieza. Miren, nada más de entrar y empezar a revisar estos anaqueles que les voy dejando poco a poco para que vean toda la existencia que tiene el Pony. Bueno, lo que les salta a la vista es esta pulcritud que no se vive siempre en una librería vintage o librerías de viejo, como le decimos aquí en México, ¿no? Cada libro lo van a ver sin polvo, perfectamente acomodado, todo muy bien catalogado, desde libros, digamos, como les decía, de historia hasta pues de interés general o libros de literatura universal. Esta es una de esas, pues no sé, de esas muestras de emprendimiento mexicano que realmente vale la pena venir a conocer. Entre anaqueles delgaditos, retacados de volúmenes, vamos a encontrarnos con ópera, cinematografía, con literatura como la de Borges, como la de Carlos Fuentes, con colecciones como la colección esta del Milenio, que aquí la tienen completita y que si a ustedes les está faltando alguno de estos tomos en su colección, pueden venir así, solo por uno de ellos. Hasta algunas cosas coleccionables como estas Gredos de Platón, thriller, suspenso, Edgar Allan Poe,
Bueno, pues, ¿qué les digo? Terror, Stephen King, ediciones en español, ediciones en pasta blanda, en inglés. También, por supuesto, tenemos temas pues más especializados, por ejemplo, libros enfocados al periodismo, desde Humberto Eco hasta, imagínense ustedes, los diarios costeños de Gabriel García Márquez, que yo les recomiendo, no se lleven uno, llévense todos, porque esa es la base para leer este gran autor. Estudios literarios, teoría de la literatura, ensayos, y les digo, bueno, personajes desde biografías, Mussolini, quien quieran ustedes van a encontrar en este lugarcito maravilloso. También vamos a encontrar una selección curadísima de DVDs y de Blu-rays, que son parte de la colección que cada vez se expande más y más, y viene directamente de un crítico cinematográfico que durante más de 18 años estuvo escribiendo en Milenio Diario. Bueno, narrativa de ficción, tanto en inglés como en español, algunas cosas en otros idiomas como italiano y francés. Vamos a tener a Margaret Atwood, vamos a tener por ahí a Joyce Carol Oates, vamos a tener por supuesto a Helen Fielding, un montón de cosas maravillosas, Truman Capote. ¿Qué les digo? Como decíamos al principio, mi intención con este video primero es presentarles este gran proyecto librero, esta librería que va abriendo sus puertas, tiene poquitos meses que ya está aquí recibiendo a sus nuevos clientes todos los días, y donde en un ambiente cordial, en un espacio muy muy agradable, amigas y amigos, vamos a poder ir por esas novelas de Lispector, por ese Balzac, por ese, ¿qué les diría yo? Ese libro especial de Shirley Jackson, o esa edición especial que está firmada y que ustedes pueden regalarle a alguien muy querido en su cumpleaños o en un aniversario. Aquí en pantalla les voy a dejar la dirección del Pony de Troya para que vengan a darles una visita, o dos, o tres, o muchas, a nuestros queridos amigos Miguel Cane y a Jorge, su socio, porque de verdad, en serio les digo, aquí van a encontrar, híjole, de esas joyas, además a unos precios sensacionales. Y eso nos lleva, mis queridos amigas y amigos, a hablar con nuestro querido escritor acerca de su obra más reciente. Se trata, y aquí lo pueden ver en la mesa de las novedades, es la mesa de honor, que así le llaman aquí en Pony de Troya, esta novelaza que es ahora nuestro libro para el Club de Lectura de septiembre, Lilliput, de Miguel Cane, que va saliendo apenas, recién lanzamiento de Editorial Gato Blanco. Y bueno, amigas y amigos, sin más, vámonos a darle espacio a la entrevista con nuestro maravilloso escritor, el autor Miguel Cane, y vamos a saber todo acerca de su vida, sus influencias, cómo fue que escribió Lilliput, de qué se trata esta novela. Y bueno, pues hola Miguel. Hola, hola. Bueno, pues amigas y amigos, ya estamos aquí con Miguel Cane. Y bueno, pues la idea, como les digo, es primero presentarles a nuestro autor del mes del Club de Lectura. Además, este autor maravilloso de Lilliput, que se está estrenando apenas esta semana. Está recién salidito del horno, ¿no? Eso es cierto. Y bueno, pues Miguel nos va a contar un montón de cosas, le vamos a hacer muchas preguntas, ya ven que somos bien preguntones aquí, pero lo importante es que ustedes tengan pues como toda la idea, ¿no? De qué se trata la novela, pero quién la escribe, cómo funciona esto del proceso de crear nuevos mundos, y sobre todo que es un homenaje a una persona que ha sufrido post-mortem de una reputación que no es la mejor, ¿no? Sí, tú decías, ¿no? Pobrecita, es espantoso pensar que la gente solamente piensa en Sharon Tate por su forma de morir y no tienen idea de quién era, o excepto por cómo murió, y que la gente que la mató sea más famosa o más conocida que ella. Y no es que ella hubiera buscado ser famosa, ella se hizo actriz prácticamente por accidente. Pero toda la gente que la conoció coincide en señalar
que era una persona generosa, cariñosa, noble, y siempre ha buscado que se recuerde de esa manera, y esa también era mi intención, de alguna manera darla a conocer desde otro ángulo, ¿no? No solamente como el del cadáver, sino como el de la persona. Sí, no, bueno, muy importante. Entonces, bueno, la idea, mi querido Miguel, es comenzar por, ahora sí, el autor, ¿no? Nos gustaría lo primero, porque mucha gente del canal te conoce por Trampa para Niebla, que hicimos la reseña. Bueno, recordarán que es uno de los libros de Gato Blanco que estamos siempre tratando de movilizar para que conozcan este editorial y sus grandes autores. Carla Zárate, por supuesto, Miguel Cane, tenemos a David Miklos, o sea, es una... Daniel Herrera. Rodrigo Ramírez del Ángel. El pinche Rodrigo. El pinche Rodrigo, que así lo encuentran en redes. Sí, que es maravilloso. Ahora Viviana Camacho, que también recién acaba de publicar también en Gato Blanco. Gabriel Rodríguez Liceaga también. El NEF, sí, como no. NEF. Sí. Bueno, la verdad es que Pepe Bernal tiene muy buen olfato y se la ha jugado por muchos de nosotros. Y la verdad es que yo le soy muy agradecido, sobre todo porque su colección Undertango, a la que pertenece Lilliput, como el número 10, se inauguró conmigo. Así es. Con Trampa para Niebla. Con Trampa para Niebla. Entonces tengo el privilegio de ser el primer autor que repite en las filas de Gato Blanco dentro de esta colección. Pepe es un editor todoterreno, muy involucrado, muy hands-on, como se dice en inglés. Se involucra mucho con el proceso editorial, no con el proceso creativo, sino con el proceso editorial. Y la verdad es que ha sido sencillamente maravilloso, y ese libro me ayudó a volver a la arena. Yo tenía algún tiempo sin publicar, y esos cuentos pues yo no les veía salida. Incluso escribí un par de cuentos nuevos, y digamos que fue gracias a Pepe que como que empecé a escribir más y a escribir, siento que mejor. O sea, siento que realmente ya me sentí... Todos los escritores, de un modo u otro, tú lo sabes, tenemos el síndrome del impostor, ¿no? Sí. Me van a cachar de que soy una farsa, no sirvo para nada, soy un inútil. Pero fue a raíz, cuando estaba revisando las galeras de Trampa para Niebla, que me di cuenta de que realmente sí puedo, ¿no? O sea, sí la hacía. Y le dije a Pepe, es la primera vez que de verdad me siento como que sí estoy escribiendo de verdad en distintos registros, distintos tonos. Y bueno, Pepe me dijo que por supuesto, y que si él no creyera eso, pues no se las hubiera jugado conmigo. Y se inauguró la colección Undertango con 3 títulos que fueron Trampa para Niebla, mío, Canchero, de Rafa Giles. Es también un excelente libro de relatos enfocados hacia el fútbol, de un escritor estupendo. Rafa es también un excelente escritor. Y la novela El cine de Caín, que es de la autoría de Pepe. Justo, fíjate, esa fue la primera novela que revisamos de Undertango, y con la que iniciamos nuestra relación con la editorial. Pues y de ahí nos fuimos contigo, fíjate, o sea, fue así, 1-2. Excelente. Es que en ese entonces, además, Rafa Giles estaba viviendo en Canadá, me parece. Entonces, él no vivía aquí. Entonces, digamos que todo el proceso del lanzamiento de la colección, pues éramos Pepe y yo así como que yendo a todas partes. Fuimos a la Feria de Pachuca, fuimos a la Feria del Libro Universitaria de Pachuca, fuimos a la Feria del Libro de León, fuimos a la Feria del Libro de Monterrey, gracias a la gentileza de Consuelo Sáizar, que nos llevó por allá, y Luis Jorge Bon nos presentó en Monterrey. Y vamos, o sea, llevábamos los libros en la maleta, en la cajuela, claro. Sí, o sea, no teníamos no había recursos, no teníamos los contactos.
Vamos, yo fui periodista muchos años, pero luego me fui a vivir muchos años fuera. Entonces, pues en realidad mis contactos ya no eran tan frescos, tan ¿no? frescos como se necesitaba. Y además, pues realmente estábamos haciéndole al indie. Estábamos haciéndole al indie, a la editorial independiente. Pero fíjate que hay algo que es bien curioso y me lo dijo Bernardo Esquinca en alguna ocasión. Me dijo, si encuentras al editor independiente que te quiera y que te entienda, ahí quédate. Porque sí, es muy bonito que te vas a una casa grande, pero nunca vas a poder competir con Mario Vargas Llosa, claro, o con Ken Follett, o con Joel Dicker, o con Borges, con quien sea que ya está ahí. Quien sea que ya esté ahí, ¿no? Sí. Entonces, pues, o sea, sacas tu novedad, pero después te van a pedir otra novedad y vamos, hablamos de algunos casos de algunos escritores y escritoras que les fue muy bien en casa grande, pero después se sintieron como constreñidos porque la casa grande les exigió que replicaran el relámpago que habían sido y les sacaban los libros demasiado deprisa, no tan bien cuidados como había estado el original, que habían trabajado varios años. De repente les pedían que en 18 meses sacaran otra obra maestra. Claro. Y por mucho talento que puedas tener, es muy difícil. O sea, la escritura tiene un tiempo, es como un tiempo de cocción o un tiempo de confección. De incubación, que se dice en proceso creativo, sí, ¿no? Exacto, ¿no? Es como tener una criatura. Sí. Entonces, vamos, hay muchos escritores que bueno, se quedaron con mucha ansiedad porque entre agentes y editores los presionaban mucho y luego los resultados ya no fueron tan sorprendentes como al principio y se sentían mal, ¿no? Oye, y esa es una pregunta interesante. Tú que ya tienes, estábamos haciendo las cuentas, alrededor de 11 obras publicadas, ¿no? ¿Cuál es esa, no sé, cómo funciona el que de pronto tengas una muy buena novela, lo que dices, ¿no? Que te tardaste 6, 7 años en cocinar, le va muy bien, y cómo es que hay de pronto autores, autoras que ya tienen una cada año con la misma fuerza? ¿Qué podrá estar pasando? Porque son talentos realmente fenomenales y porque también han trabajado y trabajan muchísimo. Trabajan muchísimo. Yo admiro y reconozco a muchos de mis colegas que realmente se entiende que trabajan mucho. Daniela Tarazona, por ejemplo. Daniela es un ejemplo de tenacidad y de trabajo. Luis Jorge Bon, Carmen Boullosa, que Carmen Boullosa es prácticamente nuestra maestra, ¿no? Nuestra madre, la madre de nuestra generación. Ella desde los 80 ha picado piedra sin parar y no ha dejado de crear en todos los campos posibles, y hay muchos más. Antonio Ortuño, Fernanda Melchor, el gran Alberto Chimal, Raquel Castro, que bueno, Alberto y Raquel son inseparables e inextricables y son maravillosos, tanto por separado como una unidad, ¿no? Y muchísimos escritores y escritoras más que realmente han hecho un excelente trabajo. Y hablo de los que son cercanos a mi generación, pero de la generación que me sigue, ahí está Elisa de Gortari, ¿no? Elisa es un fenómeno, es una maravilla. Elisa me tiene impresionadísimo. La naturalidad con la que escribe, o Jorge Comensal. Son jóvenes, son brillantes, imaginativos, y Cristian Lagunas, por ejemplo, en el terreno de la poesía, Aristides Luis, por ejemplo, que acaba de ganar el Nacional de Poesía, Cuadro Azul sobre un fondo de nada, que es un libro extraordinario, y la gente no suele, por ejemplo, suele pensar. Yo recuerdo, durante mucho tiempo no escribí narrativa, escribía teatro.
Entonces recuerdo que no me invitaban a los encuentros de escritores. Bueno, todos no me invitan. No me Ahí tengo, perdón, una anécdota Sí. que dices en algún momento. Porque según si no escribes novela, no eres escritor. Eso me lo dijo, sí, eso me lo dijo no voy a decir su nombre, No. no voy a decir su nombre, pero estaba organizando un encuentro de escritores y lo organizó y todo, invitó a todos sus cuates, lo cual pues, estuvo a toda madre, ¿no? Pero pues le dije, oye, pues invita, ¿no? O sea, no tienes que darme el boleto de autobús, yo voy a San Luis Potosí, yo me pago mi propio boleto, pero pues tómame en cuenta. Y y dice, es que no tienes novedad editorial. Ok, bueno, está bien. Pues estamos haciendo teatro. Estaba haciendo teatro. Y no cualquier teatro, está haciendo Dogville. Sí, pero esta persona pues publicaba en ese entonces en una casa grande y lo publicaban con frecuencia. Y entonces me hizo el comentario que es que si no escribes novela, pues es que en realidad no eres escritor. No, estoy haciendo teatro. Es que no es lo mismo. No, nos van a venir Tennessee Williams, Eurípides, Calderón de la Barca, Elena Garro, Sor Juana, Shakespeare. Van a venir todos ellos a jalarte las patas por ignorante. Por ignorante. Por ejemplo, literalmente yo estoy en una deuda de vida con Gustavo Sainz, el autor de Gazapo, La princesa del Palacio de Hierro, Compadre Lobo, Paseo en Trapecio, extraordinario escritor mexicano que hoy se lee muy poco o está casi olvidado, y es una pena porque Gustavo Sainz presentó a mis papás. Wow. Mis papás se conocieron a través de Gustavo Sainz, porque Gustavo Sainz era amigo de mi papá y Gustavo Sainz era jefe de mi mamá. Entonces se casaron porque se conocieron a través de él, se enamoraron, se casaron. Porque incluso Gustavo Sainz fue a su boda y la boda de mis papás aparece en un pasaje de La princesa del Palacio de Hierro. Entonces es una cosa realmente muy, muy chistosa. Y muchos años después nos vimos durante mi primera infancia. Después él se fue a vivir a Estados Unidos para dar clases y no regresó. Pero antes de que él muriera, vino a México a presentar un libro suyo. Y recuerdo que fui a la presentación. Y ya me acerqué al final. Y ya cuando me firmé el libro, le dije... usted no me recuerda, pero soy fulanito de tal, mi papá es fulano de tal, y dice, espérate. ¿Tú eres el hijo del flaco y de la güera? Sí, señor. ¿Yo presenté a tus papás? Sí, señor. ¿Yo te conocí de chamaco? Sí, señor. Ese... es un... porque se casó con la mejor secretaria que jamás tuve. Nunca tuve una colaboradora mejor que tu madre. Gracias, señor. Entonces, qué lindo. Sí. Entonces, digamos que yo quería saber de dónde venía yo y a dónde iba a ir yo como escritor. Vamos, como la mayoría de los escritores de mi generación, por supuesto, hubo una gran influencia externa, ¿no? Somos los escritores que crecimos leyendo. Lo mismo leíamos a Stephen King que a Alejandro Dumas, que leíamos a... Mucha gente leía, de mi generación, muchos leían a Borges y Faulkner y Cortázar y Steinbeck. Rayuela. Sí, y después de repente se enamoraron de este hombre, el de La broma infinita, David Foster Wallace. Oye, pero también en esta generación nuestra hay una historia de entender la literatura primero desde los clásicos. Sí, nos hacían leer a los clásicos. Total. Y a veces nos los arruinaban. Sí, porque somos de la generación a la que nos hacían leer El Quijote en primero de secundaria y El Llano en Llamas en segundo de secundaria, cuando no tienes edad para apreciar ninguno de esos dos importantísimos libros. Y sí, de acompañamiento, ¿no? Yo recuerdo los maestros, ya lo leyeron, sí, ¿qué les pareció? Qué bueno va lo que les dice. Sí, exacto. Es que no entiendo nada. ¿Por qué no entiendes nada? Es que está en español antiguo.
Vamos, si vas a leer una aproximación al Quijote, Claro. existen libros que te pueden aproximar al Quijote, que son versiones del Quijote especialmente para niños y para adolescentes, lo cual eso es lo que sí deberían de leer cuando están en secundaria. Ya después leer el Quijote bien Ándale. o sea, leer el Quijote de verdad. Ese Pues, mero, ese mero. pero en el interim, tú sabes a lo que me refiero. Y además, pertenecemos a la generación en la que se empezó a perder el hábito de la lectura por múltiples razones. De repente yo recuerdo que yo era el único de mis amigos de la calle en la que crecí que realmente practicaba el hábito de la lectura, porque los mayores o mis contemporáneos no les gustaba leer, porque se los imponían en la escuela, porque en sus casas, aunque sus padres leyeran, ellos lo consideraban algo aburrido. Además era la época posterior a la crisis del 82, cuando los libros se encarecieron mucho, entonces ya no eran un producto de canasta básica como antes. En los 60 y 70 se podían adquirir muy buenos libros a precios realmente accesibles. Esos Aguilares que tienes ahí se vendían en Aurrera. Sí, señor. En Aurrera. Sí, señor, por 100 pesos. Así es, así es. Por 100 pesos, pero después de repente se disparó todo, y lo entiendo. Y lo entiendo. Y por supuesto el auge de la televisión, el surgimiento del videojuego, los deportes televisados, y después posteriormente los reality shows, bla, 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 bla. Ha ido verdad en evolución. Podemos ir culpando a muchos factores de la muerte del hábito de la lectura, pero creo que en realidad el hábito de la lectura debe fomentarse desde la niñez. Ahora bien, yo tuve la fortuna de que tanto mis abuelos como mis padres eran lectores, y se me proporcionó la oportunidad de tener libros, ¿no? Y yo llegué incluso a preferir los libros a los juguetes. ¿Quién dirías tú que es la persona que te llevó a leer? Mi abuelo Miguel, porque me enseñó a leer. Mi abuelo Miguel. ¿A qué edad? A los 3. Como a los 3. Se conjuntaron dos cosas. Yo tengo una prima mayor que yo, que en ese entonces vivía conmigo buena parte del día. Sus padres trabajaban, los míos también, entonces pasábamos prácticamente todo el día en casa de nuestros abuelos. Bueno, yo vivía con mis abuelos y mis padres en la misma casa, ella no. Pero entonces ella ya iba estaba ya estudiando su silabario, ¿no? Entonces estaba A, E, I, O, U, A, E, I, O, U. Y yo sentado abajo de la mesa repitiendo. Entonces A, B, C, y yo también repetía A, B, C, y entonces eso como a los 2 años. Entonces a los 3 yo ya reconocía bien las letras. Entonces mi abuelo me empezó ¿recuerdan? Es que ya no existen. Tú cuéntame. Las carteleras cinematográficas. Sí. Los pósters de las películas se reproducían en los periódicos. Sí. Entonces venía anunciado. Entonces, gran estreno. ¿Qué dice aquí? Gran estreno. ¿Y esta qué letra es? T. Y esta I. Y esta D. ¿D de qué? D de burro. Tiburón. ¿Qué es un tiburón? No, bueno, de ahí todo, ¿eh? Hasta el cine de horror, de ahí. Bueno. No, todo. Pero por supuesto después empezaron los problemas porque entonces, por supuesto, yo leía absolutamente todo. Y luego empezaba a hacer preguntas, ¿no? Por ejemplo, una vez metí en un serio problema a mi abuelo y a mi abuela, porque mi madre trabajaba para entonces ya en una agencia publicitaria y le mandaban las revistas, y entonces las llevaba a la casa y se leían las revistas en la casa, ¿no? Entonces se leía El Buen Hogar, El Vanidades, el National Geographic, el Kena, México Desconocido, Fotomundo, Automundo, Mecánica Popular, Selecciones y Cosmopolitan, ¿verdad? Entonces llegué con mi abuelo y como tenía como 4 años y le digo, papá, ¿qué quiere? Es que todos le decían papá,
¿qué es el orgasmo? ¿Qué? ¿Cómo? Sí, ¿qué es el orgasmo y por qué las mujeres no lo alcanzan? ¿De dónde sacaste eso? De una revista que está leyendo mi abuelita. Niño malo y mentiroso, tu abuela no ha leído nada de eso. Le dije, claro que sí. Y fui y le traje una Cosmopolitan donde venía un artículo que decía, ¿por qué las mujeres no alcanzan el orgasmo? Llega mi madre por la noche y mi abuelo, hija, tenemos que hablar. Y entonces ahí el suegro explicándole a la nuera que el niño era una esponja. Y entonces pues eso. Y también eso dio pie, ese haber aprendido a leer mediante los periódicos y luego los cómics. ¿Qué cómics? ¿Qué cómics? Wonder Woman, por supuesto. Ah, qué bonito. Lo primero que leí en mi vida fue un cómic de Wonder Woman, lo cual me llevó a interesarme en la mitología griega. ¿De Novaro? ¿De cuáles? ¿De estos grandotes? Sí, de los de Editorial Novaro, colección, serie Águila. Sería Avestruz. Avestruz, el grande. Era el grande, era el largo, o sea, el tamaño normal, pues. Sí. El águila era el que era la mitad. Esos. Y de ahí fui aprendiendo a leer y todo. Y ahí empecé también a contar historias. Mi madre tenía una máquina de escribir en casa. Era una IBM Electric. Oh. Las esferitas que las podías cambiar y era eléctrica y entonces podías ir escribiendo. Tenían una cinta que no era como las de normal, sino que eran como cassettes. Sí. Y entonces, digamos que mi juego favorito era vamos a escribir. No estoy ocupada haciendo esto. Vamos a escribir. No estoy ocupada haciendo lo otro. Vamos a escribir. Cuando me veas que estoy sentada sin hacer algo, entonces nos vamos a escribir. Y pobre de mi madre, no podía descansar porque además de que trabajaba, llevaba la casa. Entonces, cuando la veía efectivamente sentarse mano sobre mano por un momento, vamos a escribir 4 o 5 años. Entonces ya nos sentábamos, ella en un escritorio que tenía especial para taquimecanografía con su máquina. Entonces ponía la hoja de papel blanco y entonces decía, bueno, ¿qué vamos a escribir? Y entonces yo ya había estado todo el día, había estado inventándome la historia. Yo tenía 2 personajes que siempre aparecían en todo lo que escribía y en lo que dibujaba. Yo contaba historias mediante dibujos antes de poder escribir. Siempre dibujaba estos 2 personajes. Se llamaban Jaime y Laura. Me resuenan a los hermanos de uno de tus cuentos de Trampa para Niebla, Jaime y Laura. No, esos son Victoria y Nicolás está casado con Alejandra y Victoria con Alberto. Ándale. No, Laura era una de las chicas más bonitas de la calle en la que yo crecí y ella era como, pues debe haber sido como unos 15 o no más, como 20 años más grande que yo. Entonces ella, digamos que aprendió a ser mamá conmigo. Ay, o sea, ella y su novio Álvaro, que sigue siendo su esposo, me llevaban a pasear. Yo fui pajecito en su boda y todo. Oh. Me llevaban a pasear tenían una bicicleta tándem y entonces me llevaban a pasear en la bicicleta tándem, me compraban helados y tal. Y el nombre de Jaime, no sé de dónde vendría, pero el personaje que es Jaime, pues es uno de mis primos, que primo político, es el esposo de una prima mía, que siempre los he puesto como Jaime y Paloma. Sus nombres han sido cambiados para proteger inocentes. Él era estudiante de odontología. Oh. Y mi prima era estudiante de poricultura y ellos también me sacaban a pasear, me cuidaban, me llevaban al cine, me llevaron a los casi 7 años, me llevaron de contrabando a ver Alien, el octavo pasajero. Oh. Sí, a mi madre casi le da un derrame cerebral, no tanto porque haya entrado yo a escondidas al cine a ver Alien, el octavo pasajero, sino porque aprendí a decir una palabrota. Vale la película. No, lo que pasa es que mi primo le dijo a mi prima, mira ahora se va a regresar por el gato.
Y entonces al día siguiente yo llego y digo alegremente, ¿y dónde anda el gato? Es que lo dijo Jaime. No seas mentiroso, Jaime, no diría semejante cosa. Claro que sí, lo dijo ayer que me llevaron a ver a alguien en el 8º pasajero. Sí. La de terror espacial. Sí. Esa es una película para adultos. Sí. Llevaron a mi hijo a ver una película para adultos. Sí. Y dijiste una palabrota sabiendo que este niño lo repite absolutamente todo. Sí. Fue un milagro que no me odiaran mis primos después. Entonces, digamos que fui narrador desde muy jovencito. Y con la ayuda de tu mamá, qué bonito. Mi mamá escribía mis cuentos, yo los dictaba. Y entonces decía, y le sacan las tripas. Y entonces ella decía, pero ¿por qué le tiene que sacar las tripas? Mejor que hagan otra cosa. Y entonces mi madre fue mi primera editora. Entonces ella me ayudaba muchísimo. Era la época de estaba de moda La Hora del Vampiro, la serie de televisión debe haber sido 1980. La Hora del Vampiro, basada en Salem Slot de Stephen King. Y entonces había yo visto en algún momento pedazos así como de contrabando. Y los que sí la habían visto en la escuela, pues te contaban, ¿no? Y entonces, o te contaban Los sobrevivientes de los Andes, también, o te contaban La profecía, o El exorcista, te las contaban. El exorcista fue la peor, esa todo el mundo lo puso de cabeza. Pues no, déjame decirte que no, porque a los 10 años, cuando yo vi El exorcista de contrabando, ya tenía yo 10 años, estaba grandecillo, la vi en un Betamax, la vi de contrabando. ¿Y tú? Me daba risa. Me daba risa. Y fue hasta muchos años después, cuando yo ya trabajaba para Milenio, que tuve la suerte de coincidir en un festival cinematográfico con William Friedkin. Y yo le dije, oiga, yo siempre he querido preguntarle a usted esto, pero no quiero que se vaya a ofender, Mr. Friedkin. Me dice, chico, a estas alturas del poema es muy difícil que me ofenda cualquier cosa. Dije, ok, pero estoy mal de la cabeza si considero que El exorcista, entre muchas otras facetas que tiene, en realidad en el fondo es una comedia. Qué bien. Claro. Vaya. Hasta que alguien se vino a dar cuenta me dice, claro, porque William Peter Blatty, el autor del Exorcista, es que por cierto aquí en el Pony tenemos una primera edición del Exorcista para quien esté interesado. William Peter Blatty era un escritor de películas de comedia. Él escribía películas de La Pantera Rosa para Blake Edwards. Entonces, por supuesto, claro que hay una vena de humor muy oscuro y cubierto por esta angustia barroca, pero claro que hay humor en El exorcista, por supuesto que hay humor. Me dice, ¿cuándo lo descubriste? La primera vez que la vi. Así que tenías 10 años. ¿Tus padres te dejaron ver El exorcista a los 10 años? No. ¿Usted qué cree? Dice, qué barbaridad. Qué barbaridad, ¿qué he hecho? Así, eso fue lo que dijo, ¿qué he hecho? Dije, no se preocupe. No me echó usted a perder. Yo ya había visto Kramer contra Kramer antes. Está peor. Válgame. Son esas cosas que te pasan cuando te dedicas al periodismo. Por eso te digo, siempre me han gustado más las escritoras, siempre me han gustado las novelas con personajes femeninos y siempre me he sentido mucho más cómodo escribiendo personajes femeninos. Que supongo que eso nos trae a Lilliput. Totalmente. Sí, de hecho, bueno, yo quiero hablar de tu obra, pero tú ya nos diste una larga lista de recomendaciones. Están pasando los libros en la edición para que vean pues la portada y sepan de qué estamos hablando y vayan por ellos. No, muchas gracias, porque además ese es el recorrido del escritor. Bueno, sí, es lo que me preguntaste, ¿no? Ese es, exacto, ese es como no sé, como esta bodega enorme, bien organizada, de donde va el escritor y dice, y de aquí soy, ¿no? Y eso nos cae hacia Lilliput. A ver, sí. ¿Por qué Sharon Tate? ¿Por qué Joan Didion? Y cuéntanos un poquito, sin spoilers, para que la gente sí lo compre, pero un poquito, ahí está la sinopsis. Vean nada más. Además, estas son las ilustraciones de Oxe Chegoyen. Que es una verdadera maravilla. Pura cosa maravillosa. En su primer libro con Gato Blanco fue Nico Ochoa. Sí, la sensacional Nico Ochoa. Maravillosa también. Abriendo plaza ahí contigo. Y ahora Oxe Chegoyen, que la hemos tenido en Cinema Odyssey en algunas de esas películas ilustradas. Así es. De hecho, fue
fue por eso que yo le pedí y le pedí y le pedí y le decía yo a Pepe, quiero que Lilliput lo ilustre Oxechegoyen. No sé, vamos a ver. Ay, ándale, por favor, a Pepe que le encanta tenerme en suspenso. El suspenso. Y hacerme sufrir como si fuera Alfred Hitchcock. No es cierto, Pepe. No, pero sí, él sabía que era la ilustradora ideal para este tipo de historia, porque es una historia que además es en cierta forma muy cinematográfica, está muy relacionada con varias de mis obsesiones más personales. El cine, la narrativa, Sharon Tate, la ciudad de Nueva York, Joan Didion, el edificio Dakota, el bebé de Rosemary, como que obsesiones muy personales mías, y todas se vertieron en este libro. Originalmente, la primera vez que Lilliput surge como una idea, como el concepto para convertirse en una novela, estaba yo comiendo con Jorge Comensal. Y le dije, fíjate que tuve un sueño. Y soñé que Sharon Tate vivía, pero que era una giganta. Y me dijo, eso es un relato, eso es un cuento. Me dije, ¿tú crees? Me dice, sí, o incluso una novela corta. ¿Y qué sucedía en el sueño? Le digo, no lo recuerdo, pero recuerdo que estaba viva y que era tan alta como un rascacielos. Me dice, ¿y estaba embarazada? Y le digo, no recuerdo, pero tendría que estarlo, ¿no? Cuando murió estaba embarazada, así que supongo que sí. Y después de eso, volví a casa y me puse a pensar en cómo escribirlo. Y entonces hice algunas notas, las pasé a la computadora y me puse a leer oyendo música. Y estaba leyendo precisamente un libro de Joan Didion que se llama El año del pensamiento mágico. Oh, de lo último. Sí, pero ese libro me llevó, por una referencia, me llevó a leer, ya había leído yo El álbum blanco, y en el álbum blanco habla acerca de cómo se entera que viene aquí en Lilliput, lo describe también, cómo se entera de los crímenes perpetrados por los Manson en Cielo Drive, en Benedict Canyon, y la muerte de Sharon Tate, a la que ella había conocido porque Sharon Tate le sacó una mancha de vino tinto del vestido que había usado para casarse. Durante una fiesta, Roman Polanski había tropezado con ella, había derramado vino tinto en el vestido que era blanco, y Sharon Tate con sal y agua mineral le sacó la mancha. Que era algo que la madre de Sharon Tate le había enseñado a Sharon Tate cuando ella era niña, y ella lo había aplicado muchas veces en su carrera de modelo, porque antes de ser actriz fue modelo. Entonces, esa anécdota, al releerlo, me acordé y estaba oyendo una canción de PJ Harvey que se llama This Mess We're In, que viene en el disco Stories from the City, Stories from the Sea. Y digamos que leer eso, el sueño, y la primera frase de la canción que la canta a dueto con Tom York, que dice, Can you hear them, the helicopters, I'm in New York. Entonces fue así como tuve la imagen perfectamente clara de la giganta, los helicópteros y la ciudad de Nueva York. Y entonces empecé a desarrollar las ideas, las notas que tenía, y Lilliput se escribió en el primer draft, deben haber sido 3 meses. Pero bueno, Stephen King, mientras escribo, te aconseja que siempre el primer borrador de tu libro lo hagas en 3 meses. Ya después le puedes agregar todo lo que quieras, investigar más y todo, pero que escribas sin detenerte hasta tener lo que consideras tu primer borrador, y ya después empiezas a editar, pero que sean 3 meses. Entonces empecé en octubre y terminé en diciembre de 2024. Y yo ya tenía prometido un libro para Pepe. Entonces pensé que me encantaría poder hacer una novela. Pensé, ¿podré hacer una novela
tratando de hacer una mímica del estilo de Joan Didion, pero que sea al mismo tiempo mi estilo, mi historia. Y cuando estaba escribiendo, esa era una de las cosas que me propuse, ¿no? Que quería que fuera mi historia, la historia que quería contar, el sueño que había tenido, y al mismo tiempo seguir el estilo de Didion. Y eso hice para la primera y la tercera parte, que son las partes que son narradas por ella en tercera persona, pero con un personaje que es ella. Y la parte del medio que se llama Otras voces, otros ámbitos, como la novela de Capote, la primera novela de Truman Capote. Esa decidí que sería una parte contada como una historia coral. Y eso fue probablemente lo más difícil de escribir del libro, porque hacer una historia oral es muy difícil. Lo tienes que ir haciendo a base de entrevistas y fragmentos de entrevistas sobre distintas personas, y no es algo del todo fácil, porque cada voz tiene que tener su propio tenor, timbre, ritmo, conocimiento, interés, todo sobre un punto de vista, pero cada voz tiene que ser distinta. Claro. Este es un truco que se lo aprendí a un periodista estadounidense que ya murió, un periodista y escritor estadounidense que ya murió, que se llamaba George Plimpton. George Plimpton fue el creador de la Paris Review. Sí. Y él escribió un par de libros que para mí son fundamentales en el género de la biografía o de la historia contemporánea. Uno es Capote, visto por quienes lo amaron, lo odiaron, quienes lo amaron, lo odiaron y lo conocieron, que es una biografía oral de Truman Capote. Y un libro que se llama Edie, que es sobre Edie Sedgwick, o Edith Minturn Sedgwick, que fue la primera gran superestrella de Andy Warhol, que era una joven de buena familia estadounidense, bueno, de buena familia relacionada con el Mayflower, etcétera, etcétera. Una niña bien estadounidense que conoció a Andy Warhol, le entró a toda esta onda del factory y la acabó destruyendo. Una chica que fue modelo, que era dibujante, que no pudo consolidar nada, actuó un poco, fue amante de Bob Dylan. Bob Dylan la tuvo hasta el último minuto antes de casarse con la que fue la madre de sus hijos, y ella supo que Edie Sedgwick supo que Bob Dylan se había casado con otra por boca de Andy Warhol, que disfrutó muchísimo el momento. Andy Warhol podía ser muy cruel. Era tímido, excepto cuando no lo era. Pero Edie Sedgwick fue amiga de Lou Reed, fue la inspiración para la canción Femme Fatale. Obviamente fue la inspiración para algunas canciones de Bob Dylan, como Just Like a Woman, o Little Leopard Skin Pillbox Hat. Esto, ¿no? George Plimpton escribe un libro acerca de ella, se llama Edie American Girl, que es acerca de este fenómeno, ¿no? De este personaje tan curioso, que en un momento dado, cuando Guillermo Osorno publica Tengo que morir todas las noches, lo tomé como referente para cuando estaba leyendo yo ese libro, que también es una historia oral. Dije, pero por supuesto, ya sé qué mecanismo está siguiendo Guillermo para hacer, y es que claro, tenía que ser de esa manera. Y en vez de ser Edie Sedgwick, era Henri Donadier, pero era básicamente seguir la historia de un personaje visto desde distintos puntos de vista en un periodo histórico determinado. Entonces, yo quería hacer algo por el estilo, pero claro, una narración oral en un libro de horas, porque todo lo que está ocurriendo en Lilliput ocurre en cuestión de horas.
O sea, a las 10 de la mañana, Sharon Tate abre los ojos y está en medio del patio del edificio Dakota. La despiertan los helicópteros, así es como abre la novela, ¿no? El cierre de la novela es a las 12 de la noche, después de las 12 de la noche del 28 de octubre. O sea, es el transcurso de un 27 de octubre en la ciudad de Nueva York y cómo todo esto afecta a las más distintas personas, ¿no? Entonces, aquí lo que hice fue mezclar personajes reales y personajes ficticios. Los personajes reales son Yoko Ono, por ejemplo, que vive en el edificio Dakota desde 1973. Candice Bergen, que fue amiga de Sharon Tate, que residió en la casa de Cielo Drive antes que Sharon Tate. De hecho, ella deja la casa de Cielo Drive y le deja la casa a Sharon Tate para que se mude con Roman Polanski. Y es algo que siempre, en cierta forma, como que ha perseguido. La ha perseguido de alguna manera, ¿no? O sea, ¿qué hubiera pasado si ella no rompe con Terry Melcher y se queda a vivir con Terry Melcher en la casa? ¿Y qué hubiera pasado si Terry Melcher no hubiera conocido, junto con Dennis Wilson de los Beach Boys, a Charles Manson, ¿no? Que finalmente eso era un poco el tema de la venganza que se dice, ¿no? Uno de los motivadores para que Charles Manson eligiera esa casa en particular, para mandar a esta gente a hacer lo que hicieron. Otro personaje real es Stephen King. Otro personaje real es Joyce Carol Oates, Joyce Carol Oates sabe que aparece en esta novela. Sabe porque a ella sí le escribí un mensajito para pedirle permiso. Yo conocí a Joyce Carol Oates en 2016 aquí en México. Oh. Ella vino a San Miguel de Allende, al Festival de Escritores de San Miguel de Allende, y tuve la fortuna de entrevistarla y platicamos, y nos seguimos en Twitter porque, bueno, yo le dije que yo la seguía y nos seguimos en Twitter y todo, y entonces de vez en cuando ella me retuitea o comenta algún tweet mío que cuando tuiteo algo en inglés que a ella le resulta interesante, lo retuitea, ¿no? O lo comenta. Y entonces le escribí para decirle, estoy escribiendo una novela corta, y lo que quiero escribir es sobre, quiero que Joyce Carol Oates aparezca haciendo un comentario literario sobre la situación que está ocurriendo, ¿no? Y ella lo que me contestó fue, "That's wild". O sea, qué salvajada. Qué locura. Qué locura. Pero bien, o sea, ella aparece haciendo un comentario, un breve ensayo en el que en el que compara la situación de Sharon Tate en Manhattan con Gulliver en Lilliput, en la novela de Jonathan Swift, y lo que sucede comparando lo que ocurre en la novela con lo que podría ocurrir en la vida real. Pero lo que estoy tratando es que todo esto es la vida real, o sea, esto es real. O sea, la giganta existe y es completamente real, que eso es lo que dice Stephen King, ¿no? Que dice en su intervención, que a él lo están entrevistando para la radio. Él dice, es que esto es complicadísimo, porque es un ser humano. Déjate tú si es Sharon Tate o no es Sharon Tate, pero pues es un ser humano, no es un zombie, no es un monstruo. Es una mujer que mide 70 metros de altura, ¿no? O sea, mide lo mismo que un edificio de 50 pisos, o sea, pues, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Qué pretenden hacer con ella, no? Que es básicamente el conflicto, ¿no? del libro. Te quiero preguntar, la premisa, no narrativa, sino la premisa tuya, ¿no? Ese centro argumentativo que quieres expresar con esta novela, ¿qué es? Son dos cosas que van más o menos, que corren paralelas a lo largo de la novela.
Uno es, cómo nosotros como civilización hemos sensacionalizado el horror, incluso desde el momento de la muerte de Sharon Tate, ¿no? Desde 1969, cuando ella muere, lo que decía antes, ¿no? O sea, la gente oye Sharon Tate y lo único que piensa es su forma de morir, es lo único que saben de ella. Quentin Tarantino intenta la salva en Once Upon a Time in Hollywood, Yeah. pero es algo ligeramente distinto, porque ahí lo que él hace es que la idealiza tanto que igual también deja de ser una personalidad, la convierte como en una especie de figura icónica, que lo es, pero es tan perfecta que la despoja también de cualquiera de sus cualidades. Y algo que en mi carrera de periodista hice durante mucho tiempo. ¿Tú recuerdas el cuento del fantasma de Canterville? De Oscar Wilde. Sí. Que solamente los niños lo podían ver y que digamos que los niños querían llevarlo a descansar, ¿no? Ayudarlo a descansar. Yo descubrí a Sharon Tate viendo por televisión La danza de los vampiros de niño. Y entonces dije, ¿quién es esta criatura tan hermosa que está impresionante en la pantalla, ¿no? Sí. ¿Quién es? Sí. Ya me dijo, mi abuelo es tal. ¿Y dónde más ha salido? No hizo mucho más que esto, porque está muerta. ¿Cómo murió? Entonces, bueno, mi abuelo, que no me escondía las cosas, buscó, tenía por ahí una revista Life, donde venía un estudio fotográfico de Sharon Tate explicando qué era lo que había ocurrido. No venían fotos del crimen, sino fotos de ella. Entonces ya me las mostró y me explicó lo que había ocurrido como él lo recordaba, ¿no? Que nunca había habido una razón específica para matarla, pero había muerto junto con visitas que tenía en su casa, y estando embarazada. De hecho, el estudio fotográfico era el último estudio fotográfico que le habían hecho estando embarazada en Londres, antes de viajar a Los Ángeles para tener al bebé. Y eso me impresionó muchísimo. Entonces Sharon Tate siempre, aún 12 años después de muerta, me impresionaba muchísimo, ¿no? Y como que formó parte de mi ideario, y se volvió como una especie de obsesión para mí. Entonces vi todas las películas que hizo. Tengo todas las películas que hizo en formato Blu-ray. Bueno, en DVD nada más tengo dos. Tengo dos en DVD porque nunca salieron en Blu-ray, pero todas las demás sí. He visto El Valle de las Muñecas un montón de veces. Leí la biografía las memorias de Roman Polanski. Leí Helter Skelter, el libro sobre el crimen. Tengo el libro de fotografías que editó Debra Tate, la única hermana sobreviviente de Sharon. Pero siempre sentí como que me faltaban elementos. Entonces, a todas las personas que conocí, que trabajaron con ella o que la conocieron personalmente durante mis andanzas como entrevistador de celebridades para Milenio, me tocó entrevistar a muchísima gente, y mucha gente que la conoció. Candice Bergen, Julie Christie, Warren Beatty, James Garner, Julie Andrews, Mia Farrow, el propio Polanski en una videoconferencia cuando estaba promoviendo El pianista. Vamos, a todos ellos, Jane Fonda, preguntarles, ¿usted conoció a Sharon Tate? ¿Cómo la recuerda? Todos en general, su recuerdo de ella coincide en que era una joven, y era muy joven, tenía 26 años cuando murió. Era una joven generosa, era una joven amable, jovial. En realidad estaba dedicada a esto de la farándula
básicamente porque era muy bella y por eso la descubrieron Jack Palance y la gente que estaba haciendo la película de Barrabás en Roma. Ella en ese entonces vivía en Roma porque su padre estaba agregado a la embajada de los Estados Unidos en Italia como agregado militar. Entonces, pues ella era de esas criaturas que entraban en una habitación y por supuesto la gente no podía evitar verla, ¿no? Es como si una jirafa de repente entrara caminando por la Galería de los Espejos de Versalles. ¿Me explico? O sea, la criatura más hermosa del mundo. Y así la describían muchos, ¿no? Y durante algún tiempo entretuve la idea de escribir una biografía sobre ella, pero esto muchos años antes de Lilliput, pero en realidad una biografía sobre Sharon Tate murió demasiado pronto como para poder justificar una biografía. Murió demasiado joven como para poder tener una carrera cinematográfica realmente cimentada. No era una mala actriz, pero no sabemos qué tan buena actriz pudo haber sido, porque murió muy joven. Y nada más porque en realidad ella lo que quería era tener hijos. O sea, ella siempre decía, cuando yo tenga hijos me voy a retirar de esto. Y todos lo dicen, me voy a retirar de este negocio, me dedicaré a criar a mi familia y seré muy feliz. Era alguien que estaba a punto de alcanzar su mayor felicidad. Y no sé, cuando oigo gente, sobre todo gente más joven de hoy, que dicen, ay, es que lo de Britney es una tragedia. Ay, es que lo de Kurt Cobain fue una tragedia. No, estas sí son tragedias. No. Para tragedias, esta. Sí, y no hay otra. O sea, esta. Sí. Esta. Porque ni la de Lady Di. Porque lo de Lady Di fue un accidente. Yo sigo creyendo que fue un accidente. Bueno, yo sigo creyendo, pero además, pero se murió la señora. Pero sí hay un detalle sobre Lady Di que es diferente, ¿no? Lady Di, digamos que era una persona que era completamente diferente a Sharon Tate en el sentido de que públicamente era completamente distinta y además ella sí sabía a lo que le estaba entrando. Sharon Tate digamos que le picó al león todo el tiempo hasta que el león le soltó el zarpazo, ¿no? Fuera como fuera. Vamos, no era una ingenua, no era una inocente. Sí, no. Sabía lo que le estaba entrando y sabía lo que se estaba jugando. Que lo estaba haciendo por una causa correcta, sí, pero bueno, esa es otra cosa. Sharon Tate era una persona completamente ingenua, completamente inocente de lo que le pasó. No era responsable absolutamente de lo que le pasó. Nadie es responsable de su asesinato, nunca. Pero mucho menos de una cosa como esa, que de hecho en la novela no se menciona. Cuando ella abre los ojos, ella piensa que es la mañana del sábado 9 de agosto. Ella no está consciente que está muerta, ella no está consciente que la asesinaron, ella no está consciente absolutamente, es más, ella ni siquiera sabe. Ella cree que es el 9 de agosto de 1969, ella no sabe que está en algún punto después de 2021. No sabe ni siquiera por qué está en Nueva York, no sabe ni siquiera por qué está en el Dakota, excepto por una razón, que en el edificio Dakota, en septiembre de 1967, Polanski rueda las primeras escenas de locación y luego las últimas escenas de locación del bebé de Rosemary, la primera película que hace en Estados Unidos, protagonizada por Mia Farrow. El resto de la película se filmó en Los Ángeles, pero esas escenas, esa locación, digamos que el principio de la película y el final de la película lo empalman para aprovechar. La película empieza en verano y termina en verano. Entonces todo lo demás se rodó en sets. Polanski cuenta en sus memorias que probablemente los días más felices de su vida, en ese momento de su vida, y que no puede pensar en otros como los más felices, son esos días de rodaje. Porque Sharon estaba con él, se iban a casar, estaban enamorados, etcétera, etcétera. Entonces, en mi sueño, Sharon Tate gigante estaba en Nueva York. Entonces yo decía, ok, ¿por qué razón estaría en Nueva York y dónde aparecería?
Originalmente yo pensaba, bueno, ¿qué tal si aparece en el patio central del Museo de Arte Moderno, donde están las esculturas de Henry Moore, incluyendo a una enormísima mujer embarazada Pero luego dije, no, en el Dakota. Tenía que ser en el Dakota, no solo por mi obsesión con Rosemary's Baby, sino porque había sido profundamente feliz ella acompañando a Roman y a Mia y a todo el equipo, a todo el staff durante ese rodaje. Y ella lo había contado, ella se lo había contado a la gente que la conocía, que había sido sumamente feliz viendo al hombre que iba a ser su marido hacer magia detrás de la cámara y viendo a Mia a transformarse, ¿no? Y tal. Entonces, esta novela, Sharon nunca habla en la novela, pero todo el tiempo entramos en sus pensamientos. Entramos en su percepción de sí misma, como se la imaginaría Joan Didion, que sí la conoció, que sí la oyó hablar, que conoció a la gente que estuvo alrededor de ella, que le tocó vivir en Los Ángeles en el momento de la tragedia y que podía interpretarla de alguna forma, porque nunca se hablan. O sea, en la novela Joan Didion, cuando aparece la giganta, Joan Didion ya es una mujer muy mayor, ya en el ocaso de su vida, sale al encuentro con Sharon, como un montón de gente que se trata de acercarse al Dakota, algunos llevan flores, como si fuera una aparición milagrosa, todo esto. Y su intención es llegar al Dakota y verla de cerca, pero no puede hacerlo, no puede hablarle, pero sí puede interpretarla y sobre todo recordarla como la recuerda la última vez que la vio, ¿no? Bonito. Oye, pero entonces esto es un homenaje de amor. Yo todo el tiempo lo que me estás diciendo no solo es un rescate de la figura de Sharon, siento que aquí estás invocando momentos de felicidad de ella, momentos de concordancia con ella, de personas que la conocieron, y de alguna manera escucharte hablar del libro es como que de pronto murió, pero no se dio cuenta y entonces regresó a un lugar feliz en un momento con gente que conoce. ¿Cómo regresa? No, porque ella finalmente regresa midiendo 70 metros de altura al Nueva York de la actualidad. No está en Los Ángeles en 1969. Está en Nueva York en la actualidad, completamente desnuda, completamente desvalida, con 8 meses y medio de embarazo y midiendo 100 pies de altura. Pues imagínate, no se atreve ni a hablar, o sea, no se atreve ni a moverse, porque ella al principio cree que está en un sueño, luego se convence de que no está en un sueño, pero no sabe qué es lo que está pasando, hasta que es demasiado tarde. Ese es el otro planteamiento de lo que tú me preguntabas. Uh-huh. Lo que yo me planteaba en mi interior también es ¿cómo reacciona el mundo ante lo extraordinario, ¿no? O sea, ¿cómo reaccionaría el mundo si ahora, en este preciso momento, apareciera, no sé, un caballo blanco del tamaño del Palacio de Bellas Artes en la calle y empezar a galopar? ¿Qué se hace? ¿Lo miras pasar? ¿Lo dejas pasar? ¿Qué haces con algo semejante? Y ese es el conflicto que yo planteo en esta novela, ¿no? Hablando con Luciano Lamberti, le dije, estoy escribiendo esto, y le digo, es una novela en la que la premisa es esta. Y me dice, bueno, ¿y cuál es el conflicto? Bueno, ese es el conflicto que va a hacer el mundo con ella. Y por eso, que la gente no solo recordará a Sharon Tate como una víctima, uh-huh. Finalmente es
la víctima por excelencia, ¿no? Incluso en esta vuelta que hace al mundo. O sea, su destino. Tiene que encarar su destino. Otra vez, el destino es inescapable. Y ese era uno de los temas que quería manejar, la inescapabilidad del destino. Pero por otro lado es, ¿qué aprendemos nosotros de una situación como esta? A ver, pero a mí me sigue dando así como una idea ahí. Miguel, con toda esa historia que tiene, que acabas de compartirnos con Sharon Tate en tu interior, aquí se sana una parte tuya con ella, la traes para... O sea, en ese sentido, no tanto en la narrativa, sino porque pudiste haber escogido cualquier otra figura para este conflicto. No, porque la soña ella. Ajá, exacto. Pero aquí llega tu sueño, que además es un sueño muy, muy interesante, muy, yo te diría, como causal, un poquito premonitorio, porque sí que lo es. Pues bueno, ¿no? Sí, el libro ahora existe, ¿no? Y de pronto ahí siento que hay partes del escritor que están en todo esto queriendo experimentar algo desde ti. Supongo que sí. Supongo que sí. Finalmente, lo que yo buscaba era que todos en un momento dado, los lectores en algún momento dado se identifiquen con los dos personajes principales, que son la protagonista, que es Sharon Tate, y la narradora, que es Joan Didion, ¿no? Una desde su experiencia, otra desde su estatus casi mítico, ¿no? Casi mitológico. Ahora bien, hay un tercer personaje que aparece poco en la novela, pero que creo que es importante, que se llama Otis, que es el portero del edificio de Joan Didion. Es un personaje ficticio completamente, que es el hombre común. Es el hombre común que llega a sentir compasión por esta giganta, que llega a sentir responsabilidad y afecto, intención de cuidar y proteger a Joan Didion, y que nos representa a cualquiera de nosotros, ¿no? O sea, ¿qué haces en una situación semejante? ¿Cómo la percibes? ¿Cómo lo ves tú, hombre de a pie? Nos quería juntar estos tres puntos de vista y armar una novela que es algo real para los personajes, y Joan Didion tiene que escribirlo. Siente que tiene que escribirlo antes de que le gane la muerte. Tiene que sentarse y escribirlo porque lo acaba de ver, lo acaba de vivir, y es muy importante para ella tratar de entender qué es lo que acaba de ocurrir. La novela no tiene una resolución perfecta, no hay no hay una solución al misterio, no hay un Hercule Poirot que venga en el penúltimo capítulo a conectar todo. Ajá, usando sus pequeñas células grises, diciendo, ajá, madame, ajá, el pato del sombrero verde. No, en este caso no hay una resolución al misterio más que la única resolución que hay a esta situación es la que aplica el mundo. Y ya sabemos cuáles son las soluciones que aplica el mundo a lo inexplicable, a lo que no entiende o a lo que no quiere atender. Eso es un reto muy, muy interesante. Lo están tratando de hacer muchos autores contemporáneos. Esto de la narración coral, que de verdad venga al caso con cada personalidad que está hablando. Y bueno, pues va a ser una maravilla poderlo atestiguar en tu obra, porque es algo que hemos estado leyendo mucho. Bueno, por lo menos en el canal, con el Booker nos ha estado tocando cantidad de este esfuerzo. Entonces vamos a ver una obra que también tiene este componente, y además me imagino que hace esto, ¿no? ¿Es una elipsis? Sí. Totalmente, ¿no? Viene primero Joan Didion, la multiplicidad de voces, y cierra con Joan Didion y avanza un poquito más. Solo un poquito más, hasta el amanecer del día siguiente. Bueno. Pero sí, y básicamente Lilliput dura lo que tiene que durar, porque la escribí pensando en que se leyera en 2 horas. Algunos de mis lectores piloto se las di antes de que emprendieran viajes. Les dije, léela cuando te subas al avión.
Y me decían, ok, sí, la leí en 2 horas, la leí cuando llegué a mi destino, tal, o la leí hasta la mitad del vuelo porque mi vuelo era más largo, pero me absorbió durante la primera mitad del vuelo. Lo que yo quería hacer en este experimento, si se quiere llamarlo así, era uno, ver si podía atrapar al lector promedio que no supiera nada acerca de Sharon Tate o acerca de Joan Didion o incluso acerca de la geografía de la ciudad de Nueva York, o de los crímenes Manson, cualquier otro tema o tópico que gire en torno a esta historia. Alguien que no sepa absolutamente nada. Esta no es una novela mexicana ambientada en México con personajes mexicanos. Esta es una novela ambientada en Nueva York, narrada por una mujer estadounidense que además tiene 85 años. Yo no tengo 85 años y no soy una mujer estadounidense. Pero también aborda la historia de una mujer que tenía 26 años en 1969. Yo no existía en 1969. Nunca he estado embarazada, no soy una mujer, entonces pues no. Pero quería que todo esto se sintiera verosímil, ¿sabes? Quería que fuera como los viajes de Gulliver, como Gulliver en Lilliput, que Jonathan Swift hace esta sátira y no es un cuento para niños. Sí, no para nada. Los viajes de Gulliver no son cuentos para niños, pero que él nos hace creer que es perfectamente plausible que haya un gigante en este país de enanos, aunque ese gigante en realidad es solamente un hombre común, como tú o como yo, en algo que se sintiera perfectamente verosímil y medido como un libro de horas. Bueno, Miguel, pues con esto y mucho más, porque no da la pila de celular, para hacer las 3 entrevistas que tendríamos que hacerle a Miguel con esta novela. Bueno, pues ya está a la venta en Amazon. Es una novela que a lo mejor no en 2 horas, mi querido club, a lo mejor no en 2 horas, mi querido canal, pero la idea es que los atrape. Viene con todo el aval de un gran escritor con esta trayectoria que vemos y de Gato Blanco. Entonces, estas 2 cosas, más las ilustraciones de Oxe Chegoye, no se lo pueden perder. Mi querido Miguel, nada más una despedida para que cerremos el al video. Club y al canal, muchísimas gracias por leer Lilliput. Espero que se quede con ustedes. Y recuerden siempre que Sharon Tate no es una mártir, es una musa. Qué bueno. Gracias, Javi. Muchas gracias a ti, mi queridísimo. Nos vemos en la próxima. Un abrazo y gracias a todo el mundo por allá. Bye, bye.